Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por conectarse en esta transmisión especial que organiza el Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer para desarrollar el tercer seminario sobre educación artística que anualmente el Liceo realiza en esta época. Y este año vamos a conversar, reflexionar sobre temáticas asociadas a la educación artística, pero obviamente en el contexto del COVID, de la pandemia, del distanciamiento social. De hecho, hemos llamado de esa manera a este seminario: experiencias y aprendizajes en el mundo del distanciamiento social. Tendremos dos mesas esta mañana, la primera sobre temas del mundo del audiovisual y los nuevos medios, y la segunda sobre experiencia de educación artística y aprendizaje a través de proyectos. Así que vamos a inicio la primera mesa, que la va a dirigir el profesor de nuestro establecimiento, don Sebastián Tejada. Gracias, Andrés Brinardelo. Bienvenida nuevamente a este conversatorio. Es un orgullo, ¿cierto?, poder estar en este espacio, en el Teatro Juan Bustos. Agradecemos a la Municipalidad, ¿cierto?, y al Liceo Gronemeyer por generar esta oportunidad de expandir la cultura hacia nuestros estudiantes y, por supuesto, hacia toda la comunidad. Así que bienvenidas y bienvenidos. Estoy acompañado de una excelente invitada, Karina Ogaz, cineasta, profesional, además está cursando un magíster en Nuevos Medios de la Universidad de Chile, y Mauro Díaz, estudiante del liceo, que está egresando de su cuarto año medio de la mención audiovisual, y que además participó con su cortometraje en el Festival de Cine de Estudiantes Secundarios, en el cual obtuvo, ¿cierto?, el primer lugar, y además está pronto a cursar estudios en esa casa. Bueno, además se me olvidaba decirles que Karina es docente de la Universidad del Paraíso, así que obviamente ustedes después en el futuro se van a volver a encontrar. Es, como les decía, es significativo estar en esta sala, y para partir la reflexión, que obviamente el título de nuestra conversación se titula Cine y Nuevos Medios como experiencias de aprendizaje, quisiera presentarles el cortometraje de Mauro Díaz, que se llama Que la tumba serás de los libres. Es un cortometraje experimental, así que lo vamos a revisar y luego vamos a conversar y a comentar al respecto.
Bien, luego de esa bonita experiencia de visualización, vamos a comenzar esta conversación con Karina. Y justamente le vamos a preguntar cómo, Karina, tú entiendes o nos podrías definir algunos vínculos entre la parte del cine, los nuevos medios y todo esto que se define como la habilidad del siglo XXI, que son, yo creo, muy probablemente algunas de las propuestas más significativas en educación. En la actualidad aparece el tema de la creatividad, sin embargo, siempre son cosas que al ojo a veces de los docentes son difíciles de evaluar. Esas tres cosas, digamos, cine, nuevos medios, educación y habilidades. ¿Cómo, desde el área que tú estás desarrollando, que es el cine y los nuevos medios, cómo lo ves y cómo lo proyectas hacia el mundo post-COVID y por supuesto también cómo ha sido en el proceso de este tiempo de pandemia? Bueno, yo creo que hay el principal vínculo que yo veo entre los nuevos medios y el cine tiene que ver con el trabajo con las tecnologías, porque, bueno, si hablamos de cine nos remontamos como al pasado, trabajábamos con la película en celuloide, qué sé yo. Sin embargo, igual desde la fotografía y desde el cine siempre hemos trabajado con un dispositivo técnico, hay una interfaz, a diferencia, por ejemplo, de las otras artes, como el teatro, la danza, que son expresiones en vivo. El cine siempre ha trabajado como con una interfaz técnica, y ahora en la actualidad nosotros trabajamos con esa interfaz técnica que es el video, que es la cámara de video, que es un soporte eléctrico que nos genera imágenes digitales, ¿cierto? Entonces, desde ahí viene el vínculo como con esta creación también de imágenes digitales a través de los nuevos medios, a través de la codificación, de la transcodificación, de la creación de imágenes por software, qué sé yo. Entonces, hay una similitud entre esta proyección de las imágenes que nosotros creamos a través de estos dispositivos técnicos que vienen desde el cine y que los nuevos medios de alguna manera también lo agarran. Ahora, ¿cómo veo yo que esto se vincula como con este tiempo de pandemia o lo que viene más adelante, que hablábamos que definitivamente los nuevos medios, la programación, es el lenguaje que viene hacia adelante, es lo que se nos viene ahora para las nuevas generaciones. Y desde ahí hay un mundo de posibilidades para explorar dentro de lo creativo, dentro de lo artístico y también en la educación. Porque también nos encontramos que todos estos dispositivos técnicos están a la mano de sobre todo los más jóvenes. En este caso hablamos en educación, en este caso un liceo artístico, educación media. Entonces nos encontramos que la mayoría de los estudiantes manejan de alguna manera en mayor o menor medida los dispositivos técnicos. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo habíamos hablado nosotros, que también se habla mucho, ponte tú, de los nativos digitales, que en verdad, desde mi apreciación, es un concepto que está errado, porque de alguna manera hemos visto que esta tecnología, que de alguna manera también baja, así como a las personas, que es accesible para todos, lo trabajamos a nivel usuario. O sea, nosotros trabajamos y tenemos todo a disposición nuestros teléfonos, que son mini computadores, portátiles, que se enchufan, se cargan fácilmente, pero no le sacamos todo el provecho que realmente podríamos obtener de este dispositivo técnico y eléctrico que tenemos a la mano todos y todas. Entonces yo creo que ahí está el desafío, cómo lograr que los jóvenes y las jóvenes que tienen el acceso a todas estas tecnologías puedan sacarle un real provecho y salir como del scroll de ver, mirar, porque finalmente ese vínculo con la tecnología no te deja nada más que solo estar en un nivel usuario. En cambio, yo creo que el desafío, y que yo creo que es algo que sería súper bueno como de introducir de pronto en los mismos colegios, tiene que ver como con la programación, con descubrir realmente cómo funcionan las tecnologías y cómo salimos de ese nivel usuario donde solamente manipulamos la información que recibimos y no interactuamos más allá de esa información o saber cómo eso funciona o cómo yo esta misma tecnología la puedo aplicar más allá de mis procesos creativos, incluso que lo hablábamos de repente de la misma programación, ocuparla en la ciencia, en nuestras casas, que realmente la tecnología sea un aporte para las personas y no que la tecnología nos empiece a comer, sobre todo en los más jóvenes que llega como de repente demasiado fácil y la información queda ahí y no se profundiza en cómo viene, cómo la rescato, cómo la transformo y cómo funciona principalmente.
En ese sentido hay un gran artista y teórico chileno que es Néstor Logaray, que acuña, ¿cierto?, en un libro súper interesante de video y artes mediales, dice que hay de nuevo, viejo, justamente en la pregunta en torno a los medios, en torno al cine. Al parecer, el cine viene a ser este lenguaje que nos posibilita combinar diversos lenguajes, ¿no? Es como, tú puedes partir creando, Mauro, por ejemplo, me imagino que utilizaste, por ejemplo, varios software. Aparte de la estética de tu película, y justamente aludiendo a lo que dice Karina respecto a no solamente indagar en un puro lenguaje, en una pura técnica, sino que se nota que en tu película, por ejemplo, tú utilizas una estética de corte más bien teatral, con una iluminación, ¿cierto?, escénica, de una puesta en escena así muy, muy teatral, pero además lo combinas con una musicalidad más electrónica. Hay uso definitivamente de efectos especiales que realizaste con algún tipo de software distinto. Cuéntanos un poco en ese sentido. Yo creo que tu película un poco responde a esta idea que sugiere Karina respecto a no ser un pasivo en esta dimensión tecnológica y creativa, sino que tomar de este vasto mundo de la virtualidad y de los software y también del hardware, cómo poder incorporarlo en una obra y por qué el cine es ese lugar de confluencia. Mira, ¿se escucha? Sí. Me gustaría como recalcar o dar cuenta de que lo que utiliza mi video respecto a los nuevos medios es como jugar como con la estética y el mensaje a través del medio, con lo que juego con la estética. Como lo que me preguntaba sobre los medios musicales y lo visual, me gustaba abarcar el recurso como del glitch, como de la falla en la visualidad del transcurso del medio, que igual sirve para quizá abarcar otro espacio, como otro territorio que transcurre dentro de la película. Por ejemplo, las transiciones que van más allá del montaje, de pasar de una imagen a otra, tienen lapsos donde la estética juega con otro territorio, con el medio tecnológico, cuando cambia la visualidad, el color, quizá el efecto, como el filtro de color, también da a entender ciertos procesos con el que pasa la historia. Oye, Mauro, es súper interesante en ese sentido, porque ahí estás dando cuenta de esa transmedialidad en el fondo que transcurre en tu obra. ¿Qué soporte usaste para hacer la película? ¿Qué software usaste? ¿Usaste solamente software, no digamos a lo mejor la marca, pero software como pagos o software libres? ¿Qué tipo de cosas utilizaste? Para el montaje utilicé como el programa estándar, el Premiere, cosas para hacer el montaje simple. Pero para efectos más prácticos, como efectos de música o los visuales, utilicé programas que igual podían hacer como un contraste entre ellos. Por ejemplo, la música la hice en un programa de código abierto que se llama Linux Music Maker, que igual me sirvió para abarcar distintos como objetos que tenía dentro del programa y así poder darle como otro ambiente al video. Por ejemplo, ese programa me permitía también abarcar el tema del glitch con sonidos más electrónicos, notoriamente más electrónicos, que no simulan una realidad, sino como que juega dentro del medio tecnológico. Y también aspectos que son que fueron más complejos. Por ejemplo, hay efectos que tardé en hacer. Por ejemplo, hay una parte donde a un personaje le aparece un ojo, que es igual un recurso que para mí fue súper nuevo y que me ayudó para llegar a un mensaje mediante la estética que no pude haber conseguido con prácticas manuales. Como a través del stop motion tradicional y todo, para llegar a esa definición que generas, que es bastante invisible, ¿cierto? Esa instalación bastante realista, entre comillas, usando un término como contemporáneo, y súper logrado en ese sentido. Y al principio ese recurso, el ojo, iba a ser en stop motion. Me di cuenta que a través de los nuevos medios y los programas más especializados podía dar un mensaje mucho más directo y no tiene que abarcar toda la película en realidad, sino que también puede abarcar esos fallos en el medio, que igual será interesante mediante la estética. Súper interesante. Y en ese sentido, Karina, tal vez la vuelta, porque el cine vuelve a ser ese lugar de encuentro de estos múltiples lenguajes, donde en el cine podemos fácilmente tener elementos performáticos, podemos tener elementos del cine experimental, pero también historias,
¿Por qué tú crees que el cine todavía es un lenguaje que resulta creativo en ese sentido, si hablamos de esta combinatoria, de esta variabilidad y los transmedios? Sí, yo creo que, bueno, el cine es un arte donde convergen muchas de las otras artes. En el cine nosotros trabajamos la fotografía, el sonido, la música, la interpretación escénica, las artes visuales para la composición de la imagen. Entonces siempre para mí ha sido un lugar de encuentro de muchas otras artes. Y yo creo que se empieza a vincular más con los nuevos medios, con lo digital, como respuesta de una evolución social y tecnológica, y el desarrollo de la humanidad ha ido... Es muy loco porque es como que el desarrollo de la humanidad ha ido apuntando a la tecnologización de las cosas. O sea, de un tiempo al futuro vamos a ser seres más cyborg. Entonces como que el humano se va tecnologizando. Y yo creo que en ese camino el cine sigue reuniendo, sigue siendo un punto donde convergen más artes y las expresiones artísticas más contemporáneas tienen que ver con la tecnología, porque es lo que tenemos más a mano. Como les decía recién, como que hubo un momento que la bajada de la tecnología fue como muy brutal y el acceso se democratizó para todos y para todas. Entonces es algo que está como muy pregnante en todos. Está, lo que hablábamos del teléfono, en todas las casas hay un computador, el internet prácticamente, ahora modo pandemia, volvemos a esto como vinculándolo a estos cambios que nos va a dejar la pandemia. El acceso a internet se extendió mucho más. O sea, creíamos que teníamos internet todos, pero nos dimos cuenta que no, y estamos en esa fase en que ahora cada vez más todos sí. Entonces yo creo que todo empieza a pasar por esta cosa audiovisual, todo empieza a esto mismo. Podría haber sido en otro espacio, con gente real acá, presencial, pero modo pandemia estamos haciendo un video que la gente lo va a ver y lo va a escuchar en sus casas, ¿verdad? Entonces es inevitable que va a ser el medio de comunicación para más masivo aún en el futuro. Entonces, si tú me preguntas por qué el cine junta todos estos medios, es porque yo pienso que en su esencia es un arte que junta a los demás, junta a las otras artes, y creo que se cruza como con esta otra reflexión que también hoy estamos en un momento en que todo pasa por lo audiovisual, todo lo vemos, todo lo escuchamos, lo vemos en el dispositivo del celular, lo vemos en el computador, estos mismos streaming, las redes sociales. Entonces es inevitable que hay como una explosión de lo audiovisual. Ahora si lo llevamos un poco más al cine como un lenguaje más artístico y podemos hacer algunas diferencias, pero si lo vemos como este lenguaje más en macro, donde trabajamos como con estos dos sentidos, claro que sí ha tomado más fuerza y yo creo que va a seguir tomando mucha más. Y de ahí siento yo la importancia de saber qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, esta falsa libertad que existe como en las redes sociales en los adolescentes, que no es una libertad, o sea, no porque yo subo lo que yo piense a una red social, eso me hace un ser libre, todo lo contrario. Las redes sociales responden a un algoritmo y me dan de información lo que la red social quiere que yo vea. No estoy viendo yo la dimensión total del universo, del mundo, de la sociedad. Y esa información yo creo que es súper importante transmitirla ahora en este nuevo mundo, en este post-mundo, post-pandemia, sobre todo a las futuras generaciones, a las generaciones más chicas incluso, entender que no todo esto que está explotando audiovisualmente es una construcción real de nuestra sociedad o de lo que somos como personas. Yo creo que por ahí va respondiendo como tu pregunta, cómo se vincula y las proyecciones que pienso yo que puede tener. Es súper interesante porque generalmente en las propuestas educativas, por ejemplo, se habla de cómo se puede evaluar esta creatividad a través de variabilidad, de combinación de elementos, de originalidad, ¿verdad? Pero si no atendemos justamente a lo que tú estás diciendo, nos quedamos como un poco en la superficie, ¿no? En ese nivel de usuario que tú dices, ¿no? Y no podemos profundizar en distintos lenguajes. Es decir, ningún lenguaje o ningún medio en sí te va a proporcionar lo que tú dices, es decir, ese pseudo espacio de libertad, sino que hoy día un poco la tarea, y lo están logrando mucho, digamos. Hay ejemplos como el del Mauro hoy día, están logrando, ¿cierto?, poder situarse y poder construir
discursos en base a múltiples lenguajes, a esta idea de la transmedialidad, ¿no? Así que felicitarles a ambos. Directamente, no sé cómo estamos en el tiempo, estimados. ¿Estamos ok? Nos quedan ya. Por último, a lo mejor, si ustedes quieren incorporar alguna reflexión final, primero Mauro y después cerramos con Karina. Sí, me gustaría aportar como a lo que le decía Karina, de que creo que la educación mediante los nuevos medios debería abarcar sí o sí el crear a través de eso y no quedarse en ser un producto de las redes sociales o de lo que estamos presentes con el territorio como cibernético. La educación debe sí o sí estar como arriba de ser el producto y empezar a crear cosas. La creación de objetos nuevos, de proyectos visuales, artísticos, y solo así puede ser la tecnología como un beneficio más que como algo que perjudique al individuo. Gracias, Mauro. Mira, yo me tomo un poco de las palabras de Mauro también. Yo creo que eso es también fundamental como de entender que la tecnología puede ser muy beneficiosa si la sabemos ocupar y la sabemos utilizar bien. Comparto la reflexión de Mauro que claramente podemos ocupar la tecnología como en aspectos creativos, ocuparlo como para la creación artística, que es un poco lo que nos compete en este sentido de lo que estamos hablando. Pero también yo creo que traspasa barreras más allá de eso que tienen que ver como que si estamos en un momento donde todo va a pasar por el audiovisual, por todo lo que se ve, o los nuevos medios, esta tecnología, todas estas posibilidades que nos entrega, creo que es importante también tener en cuenta que si conocemos bien el manejo, puede ser una herramienta potente de denuncia, creativa, de registro, de documentación. O sea, todo lo que está quedando ahora, todo lo que está, por ejemplo, esto mismo, va a quedar guardado tal vez en una cápsula, se va a subir a YouTube, y esta conversación va a ser el testimonio de lo que estamos viviendo en este momento. Estas reflexiones va a ser el testimonio y el documento, digo documento entre comillas, porque al final este video va a pasar a ser un documento, ¿cachai? Entonces antes a lo mejor la documentación o la historia de la humanidad se escribía, ahora estamos documentando de esta manera, y estamos dejando este testimonio y lo que estamos hablando, probablemente si alguien más lo ve, ojalá le podamos generar reflexiones también. Entonces ahí vemos que también la tecnología nos sirve como... la podemos ocupar en distintos ámbitos y en distintas dimensiones y que ojalá siempre fueran en beneficio de las personas, no en desmedro, ¿cachai? Porque si no pasa eso de que somos usuarios, que no sabemos lo que estamos viendo, no sabemos si es un fake news, no sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira. Ya sabemos también cómo estas tecnologías han sido utilizadas en la política para generar campañas políticas a través de la generación de contenidos audiovisuales en las redes sociales. Es súper macabro, pero a nosotros nos llega, y si no sabemos que eso puede funcionar así, creemos todo, o podemos creer, y ¿por qué no creerlo también? Es como la contraparte, ¿por qué no creer si tú me lo dices, ¿por qué no creerte? Pero ¿por qué también te tengo que creer todo lo que me dices? ¿Cachai? ¿Por qué tengo que creer todo lo que me dice Facebook? Y aparece el juicio crítico, ¿no? Ahí aparece claro, el pensamiento y eso crítico. Es importante. Bueno, y ahí puedo ligarlo más con el problema en educación que vivimos en Chile hace muchos años. Tenemos una crisis y un problema en la educación chilena así terrible, que es muy difícil, es muy desigual. Entonces, yo veo también, como profesora en distintos lugares, la falta de reflexión en los alumnos, en los estudiantes. Siento yo que viene un poco de la mano de esta sensación de que hay tanta información dando vuelta, pero que si yo no profundizo o no tomo algo en específico, vuelvo a este nivel usuario que no me permite reflexionar, que solamente me deja, me entrega y yo acepto. Y si yo acepto, me lo quedo y esa es mi verdad y no me muevo de ese espacio y sigo con el scroll. Sin embargo, si nosotros como docentes, ponte tú, logramos que nuestros alumnos y alumnas entiendan que pueden ir más allá y darle la vuelta a esta tecnología, es una herramienta potentísima. Oye, es súper interesante esa reflexión. Y aparte que nos vincula muchísimo a la mesa que viene, que tiene que ver también con la idea de que todo esto se elabora en grupos, colectivos, en proyectos que no se hacen solos. Yo sé que tú estuviste realizando la película con gente acompañándote, con amigos, con realizadores que te ayudaron, no solamente con el tema de la cámara, sino que también me imagino con muchas ideas en el proceso. Por ende, es sin duda
otra de las características que nos vincula, ¿cierto?, al tema es la metodología de la elaboración de proyectos, el trabajar grupalmente y de forma colectiva. Así que de todas maneras esto se va a vincular con la mesa que sigue, y me imagino que ustedes, digamos, se van, igual que yo, con una reflexión muy rica, y esperemos, así como decía Karina, que esto sirva como documento, también nos puedan a lo mejor usar de distintas maneras medialmente, porque así quedan los archivos flotando en la internet y aparecen todo lo que nosotros conocemos también, como los memes y todo eso. Así que, no, de verdad les agradezco. Han sido unos excelentes invitados y espero que la audiencia y toda la comunidad, que el país, a sus familiares y todos hayan estado muy contentos con la transmisión. Así que, por mi parte, le agradezco. Karina, muchas gracias. Y Mauro también, te Gracias a ti, agradezco. Seba. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Seba. Gracias.
Bien, seguimos en este seminario sobre educación artística que está transmitido desde el Teatro Municipal de Quilpué a través del fanpage del Liceo Artístico y de la página de gestión cultural de la Municipalidad de Quilpué. Tuvimos recién la primera mesa sobre temas audiovisuales y nuevos medios que dirigió el profesor Sebastián Tejada, y nos corresponde ahora la mesa sobre educación artística y aprendizaje basado en proyectos, que va a dirigir la UTP de nuestro establecimiento, la señora Mari Carmen Moreno. La dejo entonces, Mari Carmen, con el panel. Muchas gracias, Andrés. En esta mañana de bastante calor acá en Quilpué, vamos a iniciar esta mesa 2, como bien presentó Andrés, en este desafío de educación en este tiempo tan distinto de pandemia. Entendiendo que somos un liceo que educa a través de las artes, en donde la presencia de los estudiantes, el trabajar sus aprendizajes en vivo en el liceo, en realidad ha sido un año de muchos desafíos. ¿Ya? Para esta mesa hemos invitado, en primer lugar, a Karina San Martín, que es de la Mesa Técnica Pedagógica de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Ya? Bienvenida, Karina. Y a nuestros dos docentes del liceo, a Romina Contreras, profesora de idiomas, de inglés del liceo, que impartió con nosotros en el proyecto el año 2014, junto con Mario Jofré, profesor de historia del liceo, también partió en ese entonces, en este desafío de educar a través de las artes. Para partir con esta conversación, voy a pedir un poquito a Karina que nos contextualice en relación al trabajo que desarrollamos este año, que fue muy importante en la Corporación Municipal. También fue un desafío para ustedes el apoyo a las distintas escuelas y liceos. Por ende, siento que de alguna forma el trabajo que desarrollaron con esta capacitación, a nosotros en particular como liceo nos sirvió mucho. Y es por eso que te hemos invitado para que también nos cuentes y cuentes a la audiencia cómo nació esto, ya cómo surgió esta inquietud de parte de ustedes y cómo gestaron este ABP que fue tan exitoso para nosotros y para todas las escuelas de la comuna. Lo primero es darle las gracias por la oportunidad, Mari Carmen, colegas. Es maravilloso poder estar aquí compartiendo saberes, experiencias y todo lo que vivimos durante este año, ¿cierto? Cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos y el foco que como Departamento de Educación quisimos brindar, creo que hay dos puntos que tenemos que analizar. Lo primero es que sí, venía ya un lineamiento ministerial, ¿cierto?, en esta reforma para tercer y cuarto año medio, en el año 2020, este año, e incluso venían orientaciones en un libro, que es el de metodología de aprendizaje basada en proyectos, con una cantidad de proyectos STEM, ABP, basado en problemas también, para que se trabajaran en las comunidades. Entonces, sí o sí, este año debía darse algo. Pero por otro lado, yo creo que también es importante el asumir que tratamos de guiarnos por un patrón de consecuencia y coherencia. El 2019 fue un año en que Chile se movió, la sociedad chilena se movió y nosotros también fuimos parte de ese proceso. Todos nosotros como ciudadanos y como pedagogos también. Entonces no podíamos empezar un año haciendo más de lo mismo. Había que cambiar. Y si nosotros queremos ser parte de este proceso de cambio social, el convencimiento es que teníamos que hacerlo desde las aulas. ¿Cierto? El cambio social debe venir en las aulas, en los territorios, en las comunidades. Y qué mejor que hacerlo con nuestros profesores, con nuestros colegas, insisto, en nuestros territorios. Entonces, bajo esa premisa es que sí, la idea fue entonces impactar en las escuelas, impactar en los colegios, impactar en el aula, con esta metodología de aprendizaje, que si bien es cierto no es nueva, porque lleva muchos años, y sabemos que también en el currículum nacional lleva muchos años esto en letra muerta, era el tiempo de hacerlo. Sumamos obviamente todas las investigaciones, todo lo que se sabe acerca de la utilidad de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Por otro lado, está dentro de la Agenda UNESCO 2030 el que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades del siglo XXI y esto la promueve. Sabemos también que para desarrollar el pensamiento crítico, para fomentar el trabajo colaborativo, hay que trabajar de esta manera y bueno, había que hacerlo carne.
Exacto. Entonces, me gustaría agregar el que también nosotros tenemos este convencimiento, ¿cierto? Estamos educando y estamos colaborando en la formación del nuevo ciudadano. Y este nuevo ciudadano va a tener que enfrentarse mucho más que nosotros a todas las crisis, a un mundo incierto. Por ahí alguien dice, Morán decía, ¿cierto? Navegar en la incertidumbre, en el océano de las incertidumbres. Estos chicos y chicas, sí o sí, van a tener que lidiar con el cambio climático más que nosotros, con la escasez hídrica más que nosotros, con los cambios geopolíticos más que nosotros, y por lo tanto el paradigma tradicional no les está entregando las herramientas y no les entregó las herramientas, ¿cierto?, para poder enfrentar esto. Exacto. Había que cambiar, había que hacer algo. Y la metodología de aprendizaje basada en proyectos nos permite, porque sí, fomenta el trabajo colaborativo, los estudiantes tienen que armar equipos de trabajo, necesariamente tienen que aprender a valorar el pensamiento del otro, necesariamente tienen que interactuar con el otro. O sea, se valida la dialogicidad. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, tú piensas diferente a mí, yo pienso diferente a ti, pero eso es lo que me permite finalmente ese disenso, generar una nueva idea. Porque cuando todos pensamos igual, difícilmente va a salir una nueva idea, ¿cierto? Las nuevas ideas a veces parten de la divergencia, del disenso. Y eso es lo que promueve la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Oye, Karina, y en este desafío como corporación municipal, ¿cómo lograron ustedes, bueno, principalmente cómo lograron incorporar o su pretensión de incorporar a las distintas escuelas? La corporación municipal maneja escuelas básicas, escuelas de educación media, técnico profesional. ¿Cómo vieron o cómo desarrollaron ese trabajo y cómo integraron, cómo vieron la participación de las distintas estamentos de las escuelas? Mira, la lógica fue, porque esto, antes de que empezara el tema de COVID, ya estaba dando vuelta, sabíamos que debíamos desarrollarlo. Entonces, el tema de la pandemia de una u otra manera también nos puso como en la encrucijada del qué hacer y cómo hacer. Sin embargo, creemos que es una metodología que sirve para la heterogeneidad, o sea, independiente si tu escuela es técnica, si tu escuela es artística, si tu escuela es una escuela básica, una escuela media, a todos nos sirve esta metodología. Y la lógica fue también aplicar el discurso coherente. O sea, aquí no solamente la bajada y el trabajo iba a ser con los jefes técnicos, con las jefas técnicas, con directores y directoras. La consecuencia iba en que había que trabajar con las bases. Y frente a esto, entonces, era necesario que estuvieran también profesores de aula y educadoras diferencial, que por lo demás siento que fue un acierto. O sea, nosotros también intuimos, o tal vez no intuimos, gestionamos que este año la educación diferencial y las educadoras diferencial y el equipo PIE iban a jugar un rol trascendental. Entonces necesitábamos que las bases estuvieran ahí también. Finalmente esto se lleva a cabo con una planificación muy organizada, ¿cierto? Donde a cada miembro del equipo del Departamento de Educación se le designa un rol. Cada uno de nosotros, además, en el Departamento de Educación tiene una profesión diferente. Yo soy profesora de educación básica, tenemos una psicóloga, un sociólogo, educadoras diferencial, profesoras de media. Cada uno jugó un rol diferente y desde su saber aportó a esto. ¿Cómo? A través de una metodología de trabajo online, por Zoom, con sesiones, ¿cierto? Hubo 10 sesiones, 3 mentorías. En estas sesiones trabajamos también en microgrupos, ¿cierto? Y pasamos por diferentes partes del aprendizaje basado en proyectos, diferentes marcos teóricos también. La idea era generar un impacto, insisto, primero en estos grupos pequeños para que ellos también los repercutieran en sus escuelas, para que finalmente también pudiesen crearse proyectos al interior de las comunidades y que por lo demás siento que fue como la carta de triunfo frente a esto que surge al Ministerio de Educación, ¿cierto?, de la promoción y la calificación. Cuando viene esto en agosto y nos dicen, bueno, ahora también hay que calificar, pero en este contexto, finalmente el ABP fue el gran acierto, porque a través de él logramos no solamente calificar un producto, sino que también generar un aprendizaje interdisciplinario. Y me parece que desde esa perspectiva la organización y la gestión fue muy acertada. Qué bien. Oye, y en el contexto de nuestro liceo, que digamos está bien observado a nivel de educación en corporación,
porque también es un liceo que tiene un proyecto educativo distinto. ¿Cómo viste la participación de nuestros docentes en esta capacitación, en el trabajo que desarrollaron? Bien, excelente. No, es que fíjate que yo creo que la riqueza además que tienen ustedes es que hace mucho rato, ¿cierto? Vienen trabajando de esta manera. La interdisciplinaridad, los proyectos, es parte del ADN de su liceo. Por lo tanto, no les es tan difícil incorporar este tipo de metodología. A mí no me cabe duda que ustedes llevan muchos años incursionando en esto, que han sido pioneros e innovadores, en lo que para muchos es algo absolutamente nuevo. Y por lo tanto, claro, de hecho su proyecto es maravilloso, los felicito. Me parece que el trabajo que ustedes han realizado es excelente y tienen también cómo ustedes ser gestores con otros liceos y con otras escuelas. Me gustaría que eso ocurriera, creo que sería muy bueno. Claro, bueno, nosotros siempre preocupados de las otras escuelas, porque siempre hemos visto que el arte es como el pariente pobre, le llamamos, de las escuelas, el que se acuerdan para un acto, para arreglar un escenario, para un numerito musical. Por eso siempre en nuestra red, en la red de educación artística, estamos muy preocupados de las otras escuelas para justamente proporcionarles apoyo en las prácticas pedagógicas. Un poco para terminar y para que tú nos des tu última, digamos, apreciación en relación a los ABP. Dentro de los productos finales, hubo bastantes productos que se van a replicar, me imagino yo, para el año 2021. ¿Cuál es la idea de la corporación en relación a estos ABP que se elaboraron tan afanosamente en esta capacitación? Sí, bueno, lo primero es decir que esta metodología llegó para quedarse. No solamente porque a nosotros se nos haya ocurrido, sino que, insisto, también hay un lineamiento ministerial, ¿cierto? Que propende a que las escuelas cada vez más, los liceos, sigan trabajando con esta metodología. En el caso nuestro, durante todo este proceso de trabajo con las comunidades, se trató de generar productos que sirvieran para todo el territorio. Es decir, el proyecto de Gronemeyer puede también ser aplicable, porque no en otro liceo de la comuna, y así, ¿cierto?, generar una base de datos que permita que se puedan compartir los proyectos, pero que además existe un stock a los cuales acudir, con la convicción de que el 2021 tiene que ser así. O sea, cada vez más esta metodología tiene que instalarse. Y como sabemos que por lo demás no es tan simple, porque requiere tiempo, requiere una planificación, un diseño, qué mejor que nosotros mismos, ¿cierto? Los profesores y profesoras de la misma comuna seamos quienes creamos y compartimos. Porque esto finalmente se convirtió en una gran comunidad de aprendizaje. Creo que si hay algo que la pandemia nos trajo, fue el que nos potenció como docentes. Nos potenció desde la pedagogía. Y que el PUE fue capaz y estuvo a la altura de crear una comunidad de aprendizaje docente maravillosa y con productos que están ahí para compartir y para poder hacer del 2021 otro desafío más. Que nos va a esperar muy grande ese desafío. Bueno, un poquito también para integrar a estos profesores que tengo acá a mi lado. Nosotros también, como tú bien dijiste, hemos sido siempre muy pro y siempre estamos pensando en distintas alternativas, ya antes de la pandemia, y pensamos que durante la pandemia y post pandemia también vamos a ser capaces con nuestros profesores de las distintas áreas de generar estas innovaciones, estos cambios pedagógicos. Yo voy a dejar a Mario para que un poco nos cuente del trabajo que se ha hecho en el liceo durante esta, no sé si Mario o Romina. Ya, claro, Romina, perdón. Romina, para un poquito conversar sobre esta incursión en el trabajo pedagógico. No se me olvide nada, porque hay que destacar muchas cosas de Adelante. lo que hemos hecho. Bueno, tomarme un poco de las palabras que decías tú, Karina. Nosotros en el liceo llevamos un rato largo haciendo esto. Coincide que con Mario llegamos el mismo año al liceo y desde ahí hemos tratado de impulsar varios proyectos o varios trabajos interdisciplinarios. Como decía Mari Carmen, de repente las artes son como el pariente pobre en el común de los colegios, de los establecimientos, y para nosotros al revés, pues el troncal. Es lo que a nosotros nos mueve. Entonces, desde ahí desde donde nace, es como nuestra columna vertebral, las artes en general.
Entonces nosotros desde ahí vamos armando proyectos durante el año o instancias de trabajo interdisciplinarios que para nosotros son súper cotidianas. Y desde ahí queríamos destacar 2 instancias que consideramos relevantes. Una de ellas nacida este año, en medio del caos, que nació desde la necesidad de ir complementando un poco el trabajo. Nosotros ya teníamos como base el contacto con los estudiantes, teníamos ya una plataforma andando, pero nos faltaba la interacción, nos faltaba el otro paso. O sea, no basta con enviarles material, no basta con enviarles videos, porque tú no tienes el feedback inmediato de los estudiantes. Entonces, venía el paso siguiente y necesitábamos cubrir principalmente 4 necesidades. Una de ellas era conectar el trabajo de plataformas con algo más interactivo. Esa era una. Necesitábamos también medir el nivel de conectividad que tenían nuestros estudiantes. O sea, uno partió desde la base de que había muy poca gente con internet, que era un poco lo que discutían los chicos en la mesa anterior, y después nos fuimos dando cuenta de que algunos tuvieron que adquirir ciertas cosas, empezaron a conectarse más personas porque le pusieron internet en su casa. Entonces, de a poco fuimos aumentando el nivel de participación, pero necesitábamos medir en qué nivel estábamos. También necesitábamos basarnos o elegir una temática que nosotros supiéramos que era de interés de nuestros estudiantes. No podíamos hablar de cualquier cosa. Entonces, desde ahí fue que surgió la temática de trabajar sustentabilidad, que es un tema que preocupa al gran porcentaje de nuestros estudiantes, y pueblos originarios, que también es un tema que los chicos siempre sacan a colación, que a ellos les interesa mucho, investigan harto, trabajan harto con eso. Y lo último que nos faltaba era retomar nuestro sello. O sea, nosotros estábamos trabajando con plataformas, pero súper alejados del sello artístico, del educar a través de las artes. Ellos tenían lenguaje, historia, un par de actividades en arte, música, pero nos faltaba eso de aglutinar todo. A nosotros nos gusta harto eso de trabajar todos juntos y nos faltaba eso. Entonces, desde esas 4 cositas salió la idea de hacer un eje temático. Todavía no teníamos idea de esta capacitación, por ejemplo, no habíamos pasado por ese proceso, pero sí ya teníamos todas estas bases que nos sirvieron a nosotros para armar un proyecto interdisciplinario con participación ya activa. Entonces dijimos, ya esto se hace por Zoom para ver cómo es el nivel de participación, qué tanta gente se conecta, cómo funciona, cómo trabajan los profes en conjunto. Y siento que lo que se logró con este primer proyecto fue determinar, por ejemplo, que tuvimos un nivel de participación de un 60% aproximado. Considerando lo poco que con lo que partimos, este eje temático vino a subir muchísimo el nivel de conexión de los estudiantes. Y con el contexto de pandemia y todo lo que... Con el contexto en el que estábamos, o sea, considerando todo el contexto y todos los factores que influían en esto, fue de todas maneras un número bastante importante, al menos considerando nosotros lo que llevábamos hasta el momento. Y bueno, lo otro que se logró, que creo que es lo más importante en ese momento, que fue retomar el sello del liceo. O sea, los productos de este eje temático no fueron de investigación, no fue un trabajo escrito, sino que fueron obras que los chicos crearon o que las chicas hicieron, eran rituales que ellos crearon a partir de todo lo que investigaron de sustentabilidad y pueblos originarios, hicieron sus propios instrumentos musicales. Entonces, fue, siento yo, la forma de reconectarnos con el liceo, o de reconectarnos con nuestra columna vertebral, que son las artes. Y la segunda instancia, que fue hace muy poquito, que fue nuestro English Day, de ahí yo, mamá orgullosa porque profesora de inglés. Hay un buen dúo dinámico ahí de las 2 maestras de inglés. Lo damos todo, sí, lo damos todo. Sí. Saludos a la Melanie que nos está escuchando. Nos debe estar escuchando por ahí. Sí, saludos a mi coleguita. El English Day partió el 2016, que fue el año que yo llegué al liceo, y también desde la necesidad de ellos, no parte porque a mí se me ocurrió, sino que parte porque ellos querían darle una vuelta a la asignatura y obviamente uno ahí los apaña nomás y empezamos a armar algo. Salió esto del English Day, que es una actividad que busca usar el idioma como herramienta de expresión artística, no como vamos a traducir algo o vamos a hacer... Exacto, es una herramienta de expresión artística. Y en eso consiste el English Day, y ellos hacen productos artísticos.
Entonces, por ejemplo, nosotros este año estábamos con la duda de si lo hacíamos o no, por las circunstancias, lo hicimos igual, por Zoom. Entonces dijimos ya, vamos a recolectar todos los trabajos, todas las cosas. Fue un trabajo súper extenso. Nosotras creo que estamos de mitad de año planificando esta actividad. Entonces, es una actividad en la que también participa toda la comunidad, es abierta. Nosotros en nuestra sesión de cierre, que fue la semana pasada, el jueves pasado, tuvimos participación de los paradocentes, de los equipos, de los administrativos, estuvo todo había una variedad de gente conectada, pero impresionante. Y lo rico de esa instancia, bueno, este año nosotras escogimos como una temática que también es de interés de ellos para enganchar también desde ahí, que son mujeres que inspiran. Entonces ellos tenían que hacer un trabajo inspirado en una mujer, una obra artística. Y en nuestra sesión de cierre tuvimos incluso un reconocimiento a una funcionaria del liceo, que es Cintia Carrasco, que de forma espontánea uno de los estudiantes decidió tomarla a ella como inspiración. Entonces, siento que este tipo de trabajo al final lo que hace es conectar a los estudiantes, aunque suene un poco extraño, conectarlos al liceo a pesar de no estar ahí. Ellos igual sienten que están conectados con esta columna vertebral que es el arte, que no están tan alejados, que no significa solamente estar en casa y hacer una guía, sino que ellos se sienten parte de. Es significativo, exactamente. O sea, es una cosa que ellos aplican de tal manera que se sienten parte del liceo. Les da un sentido de pertenencia distinto a recibir material y mandárselo de vuelta al profe. Entonces, siento que han sido 2 instancias, bueno, el English Day va todos los años, siempre, y en este caso el eje temático, 2 instancias sumadas a todas las otras que hacen las artes también. O sea, vimos recién la mesa donde estaba Mauro, que su corto no es una cosa de un día para el otro, es un proyecto también, que nace con una idea, que tiene un proceso, tiene un cronograma, etc. Entonces, para nosotros sí es un poco más común que a lo mejor para el resto de las escuelas, pero de todas maneras recomendable absolutamente que se lancen con un trabajo interdisciplinario que sea como marcha blanca para dar paso a un proyecto más grande a lo mejor. Hacer actividades en las que participen varias asignaturas. Siento que para nosotros al menos este año ha sido muy valioso tener esas instancias de trabajo interdisciplinario. Claro, sobre la base de esa marcha blanca que cuenta Romina, vino el desafío, ya cuando entramos en esta capacitación y se nos orientó en lo que es más lo técnico. Armamos este nuevo proyecto del cual va a contar Mario. Ahí sumamos a otros profesores, ¿ya? Sumamos a profesores de menciones y también profesores de HC, porque tal como dice la Romy, el trabajo que se hace en el liceo siempre ha sido muy como el relojito, pues las piezas, calzan bien. Y fíjate que sin conocerse a veces mucho, se juntan, es común también que se visiten entre aulas en años de no pandemia, los profesores se visitan entre sí, ya profesores van a visitar la clase de historia o de música, etcétera, y por eso ha sido también mucho más fluido el trabajo. Ya yo voy a dejar a Mario, quien va a presentar el trabajo, el ABP ya mismo claro. que tenemos. Bueno, antes de eso quizás retomar lo que decía Romina, lo que decía Karina y Mari Carmen, que es sumamente importante tomar como modelo la experiencia del eje temático y del English Day, que si bien el eje temático fue una experiencia nueva dentro de un proceso y un contexto particular, el English Day ya tiene varios años y lo bueno de eso es que las características que poseen esas actividades son las que nos dan pie para ya tener un proyecto más formal, porque como tú decías, ya tuvimos la experiencia previa, digamos, no formalmente en una ABP, pero con las mismas características o elementos que posee una ABP. Entonces eso nos da un pie inicial para pasar a una fase ya más concreta. Y lo otro que quería rescatar harto es que esas 2 actividades interdisciplinarias fueron el motor también para que los chiquillos retomaran esta columna vertebral de la educación a través de la arte. O sea, ellos se motivaron más sabiendo que podían imbricar las artes aún a través de Zoom. Porque sabemos que las artes visuales, la arte escénica y la música son artes que en el momento son presenciales más que todo. Pero vía Zoom logramos igual a través de estas 2 actividades quizás romper un poco con esta
con este pesar de que la pandemia nos iba a impedir avanzar en las artes, cosa que no era así, y los mismos chiquillos lo demostraron, porque con los productos que entregaron nos dimos cuenta que ellos sí están hechos para hacer un proceso, y un proceso largo, aunque sea a distancia. De ahí es que nosotros, bueno, nace la idea o surge esta idea de proyecto que tenemos, que se basa también en los ejes que lleva el liceo ya durante varios años, que son como ejes transversales, por decirlo, de pueblo originario y derechos humanos, que están involucrados de alguna forma. Y bueno, me agarro también del tema de la sustentabilidad que trabajamos y dejar en claro que lo abarcamos como de una forma bastante general. No sustentabilidad siempre ligado a lo que es solamente medio ambiente, sino que la sustentabilidad del ser humano en la sociedad moderna y de cómo convive de aquí al futuro. Entonces, de esos elementos básicos, nosotros, digamos, nos tomamos para hacer un proyecto que obviamente está en construcción, pero que nos da luces de cómo podría ser ya el 2021. El proyecto se titula Construyendo Educación Artística, los pueblos originarios y las artes como desafío en la comunidad escolar del Chile moderno. Involucra varias asignaturas, ya algunas bases como lenguaje, matemática, ciencias naturales, historia, educación ciudadana y artes visuales, por supuesto, al ser un liceo artístico. Y la pregunta que nosotros elaboramos, que es como la pregunta eje que involucra todo el proyecto, es cómo afecta la falta de conocimiento sobre la cosmovisión de los pueblos originarios en la formación y vida diaria de los estudiantes. Entonces tratamos de apelar también a la cotidianidad de ellos, de los chiquillos y chiquillas que como se dijo anteriormente, ellos están impregnados de estos temas, les gusta estos temas. Por ende, nosotros lo titulamos también el proyecto como una especie de desafío, porque es un desafío porque está en construcción y porque además de nosotros tener un sello artístico, tenemos que ver cómo involucramos esta propuesta intercultural, por decirla, dentro de nuestro sello. Ahora, ¿por qué surge? O sea, ¿por qué surge de esta temática? Porque creemos, y lo hemos hablado entre los profes, y como liceo tenemos una idea más o menos en común, que el encuentro cultural entre los pueblos originarios y las sociedades modernas industrializadas deriva en un choque o un encuentro, como lo dijimos, pero que trae bastantes complejidades en el ámbito educativo, ¿cierto? En la misma sala de clase, en los liceos y en las comunidades escolares, de cómo asociamos las prácticas ancestrales de los pueblos originarios, que hoy en día quizás algunas están un poco olvidadas o dejadas de lado, en el ámbito educativo, pero a través de las artes mismas. O sea, que es un doble desafío, pero a la vez está también imbricado, porque sabemos que los mismos pueblos originarios tenían prácticas también del arte, relacionadas con el arte, relacionadas con la sustentabilidad, y aquí quizás ya más de parte de lo que es mi asignatura, que es historia, yo involucro harto lo que es formación ciudadana, porque la formación ciudadana es un eje ya que llegó para quedarse a nivel de ministerio de educación, y que yo creo que a través de una ABP es sumamente fundamental que cruce, digamos, todo este proyecto. Bueno, surge entonces el proyecto de esta idea de que hay un encuentro cultural que es complejo, que tenemos que empezar a indagar más en cómo funcionan estas prácticas originarias dentro de nuestro sistema educativo actual, moderno, ¿ya? Y por eso que el título del proyecto habla del Chile moderno, o sea, darnos cuenta de que estamos en un Chile actual, que los chiquillos viven con tecnologías nuevas, como hablaba en la mesa 1, pero que también tenemos prácticas ancestrales de pueblos que están a veces dejados de lado. Entonces eso es nuestro fuerte, tomar eso y llevarlo a plenitud en el mundo de ahora. De ahí también surge la pregunta de cómo solucionar esta falta de conocimiento, porque si nosotros decimos que hay una falta de conocimiento de algunos pueblos originarios en nuestro ámbito educativo, ¿cómo lo solucionamos? Y aquí la respuesta es a través del mismo trabajo colaborativo que presenta este ABP, de un trabajo interdisciplinario y también que sea integral, que es lo que mencionaron ustedes, que era sobre involucrar al equipo PIE en toda la totalidad de estos proyectos. Y no solamente a ellos, también hablamos de la comunidad escolar entera, para docentes, auxiliares, apoderados, apoderadas, por supuesto. Entonces el proyecto en el fondo gira en torno a los elementos clave de una ABP, y que son las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Que nosotros, si bien en una ABP no podemos trabajar todas las habilidades, las centramos en la que creemos que como proyecto y sello artístico son las más significativas, que es el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. 3 como habilidades que sirven
para que los chiquillos se enfrenten en este nuevo año del 2021, cuando se aplique esto, y a sabiendas de que no sabemos si va a ser presencial o no. Por ende, lo bueno de estos ABP es que también se proyectan de las dos formas, presencial, semipresencial o totalmente vía online. Entonces, de las tres formas se puede, y ya tuvimos la experiencia con el eje temático de que se puede y que tenemos un 60 o 70% de adscripción a esto. Entonces, eso es bien importante. Bueno, eso en resumen del proyecto, se puede ahondar mucho más, está bien asentado lo que ya son las primeras partes, pero como es un trabajo colaborativo, una ABP, también nos faltan todo el apoyo de los demás profesores de las demás asignaturas que están involucradas en esto, y decir que obviamente se termina todo este ABP con un producto final, que lo que más pensamos es que sea una especie de video noticiero, que se asocia un poco a lo trabajado en el eje temático, y que también los productos sean públicos, porque lo que queremos con el ABP es que sea un trabajo colaborativo, interdisciplinario, con productos de cada grupo o individuales, pero que también sean promovidos a la comunidad, ¿no? De tanto de nuestra localidad como Quilpué o del país entero, si es que pensamos que estos ABP a futuro van a servir bastante como un stock de base de datos para que distintos establecimientos los puedan ocupar. Y a mí lo que me llamó harto la atención de la capacitación es que muchos de los que estábamos ahí, de la zona, confluíamos en temáticas muy afines en los ABP. Entonces esos ABP también se pueden ir modificando en el tiempo y son perfectibles. Por ende, también hay que entender que, por último ya, para cerrar este tema del proyecto en sí que proponemos, es que también se dé a ver a público, a la comunidad, a través de las redes sociales, que son el elemento principal que los estudiantes ocupan, Instagram, etc. Así que como está en construcción, estamos avanzando de a poco, ya tenemos la base, pero insisto que ya tenemos la práctica también, y eso nos ayuda harto a próximo año tener un proyecto más asentado y que además sea favorable para los chiquillos y chiquillas, porque son temas que a ellos les motivan. Sí, exacto. Y un poquito ya también para ir redondeando y finalizando esta conversación muy amena que hemos tenido, yo preguntarle a los profesores que están acá, porque en realidad yo siempre destaco que las ideas deben surgir de la gente que está en aula, ¿ya? Ellos son profesores de aula, tienen su mayor cantidad de carga horaria en clases, ¿ya? Romina tiene horas de apoyo técnico, pero su mayor carga está en interacción de aula. En este tiempo difícil para todos de pandemia, preguntarle a ambos la experiencia. Ya Mario y Romina han hablado de los ejes y del trabajo que se hizo como Marcha Blanca, pero ¿cómo comparan o cómo vieron ustedes este trabajo en esta cajita, en donde yo digo que los estudiantes estaban acostumbrados a jugar, pero no a aprender? ¿Cómo se vieron ustedes en su rol de docentes en este nuevo desafío de aprendizaje? Voy a partir por la Romy para... Sí, creo que nosotros tampoco estábamos tan acostumbrados a usar tanto esa cajita. No, a lo Nadie. mejor no la usábamos para jugar tanto, pero claro, nos saca también de contexto, nos saca mucho, no solamente en términos de la cantidad de horas frente a una pantalla, porque eso es a nivel mundial. No solo Chile, que cambió mucho la proporción de horas en la que yo estoy a lo mejor en el trabajo, en el liceo, versus la cantidad de horas pantalla que estamos teniendo ahora, no solo en el computador, sino que tú tienes la inmediatez del celular. Entonces, a lo mejor si un colega no te pudo contactar, te habla igual por el celular y de todas maneras es una pantalla. Entonces, cambió, yo creo, eso. Y también cambia, y yo creo que ahí es un punto en común con los estudiantes, que se invadió un poco nuestro espacio. Claro. Yo mi clase la hago desde una pieza o la hago desde el comedor, o depende, había ratos que estaba yo en clases, pero había alguien más en clase en la casa, y a ellos les pasó lo mismo. Tengo a mi hermano chico en su pieza, estoy yo en la pieza de mi mamá. Entonces fue una experiencia súper extraña, pero siento que también nos acercó a ellos en el sentido de que estábamos pasando por lo mismo. O sea, yo te entiendo el contexto en el que tú estás, que a lo mejor tu mamá está cocinando o está trabajando y tú te quedaste solo cuidando a tu hermano chico. Siento que para nosotros fue una manera muy distinta, muy extraña también, de conocerlos, de conocer a nuestros estudiantes de otra manera. Sí. Y en términos pedagógicos, por supuesto que impacta. Nosotros estamos acostumbrados al monitoreo ahí en clase, a que si
él o la estudiante tiene una consulta, acude al tiro a uno, y es raro, en un principio sobre todo, cuando no estábamos con las clases todavía telemáticas por Zoom, era muy extraño no tener de inmediato la pregunta o que yo no le podía responder de inmediato tampoco al estudiante, eso de recibir mensajes muy en la noche, entonces yo le respondo recién al otro día, a lo mejor ya ni siquiera le sirve la respuesta. Entonces yo creo que todavía es una lucha constante del cómo mejoramos esto. Siento que para nosotros este tipo de trabajo es clave porque nos conecta entre docentes y nos conecta con los estudiantes también. Y creo que el próximo año lo vamos a partir desde ahí. O sea, ya tenemos toda la experiencia de este año, independiente de cómo sea el próximo, siento que va a ser un poco más fácil adaptarnos. Pero de todas maneras es una búsqueda constante de cómo mejorar estas herramientas. Tenemos un montón de cosas a nuestra disposición, pero es el intentar buscar la mejor manera de llegar al estudiante en su casa, con lo que se pueda hacer. Claro. Y Mario, por ejemplo, es profesor de historia, pero es músico también. Claro. Y ahí, ¿cómo ves tú esto también desde el área de las menciones? Siento que tú no eres profesor de mención, pero tienes harta, digamos... Claro, o sea, yo en un principio muchas vivencias. me imaginaba el límite o los obstáculos que presentaban los chiquillos a no poder desarrollar su ámbito artístico en modo presencial, pero más que por modo presencial, en conjunto de otras personas, que eso es lo que hace que el arte sea tan importante, digamos, tocar guitarra con alguien, hacer un desplante escénico o pintar un cuadro o ver una película, siempre se hace en conjunto a veces, o solo, pero para mostrárselo a alguien que tú también tienes una proximidad física. Pero yo creo que es bien importante también cómo nosotros nos pusimos al día, profe y estudiante, y todo el equipo, digamos, en menos de un año. Adquirimos, o sea, bajo estrés y bajo bastante, obviamente, trabajo, presión y todo, pero logramos articular de todas formas en menos de un año un gran equipo de trabajo y un proyecto ya, y no solo la ABP me refiero, sino que un proyecto de visión de cómo vamos a llevar a cabo las nuevas clases, porque ya son nuevas, para todo el mundo son nuevas clases lo que viene de aquí en adelante el futuro, porque la pandemia va a terminar en algún momento, pero el recuerdo histórico de ella nos va a quedar para siempre. Y de las nuevas vivencias, las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que surgieron a través de esta pandemia, que son, por ejemplo, como bien decía Karina, la ABP existe hace mucho, pero ahora nos vemos como con esa herramienta clave para este contexto pandémico y de distancia. Yo creo que hubieron bastantes complejidades, pero tomo las cosas buenas, por ejemplo, esa cercanía con los estudiantes. Si bien, obviamente, uno era más cercano cuando es presencial, lo puede escuchar en la sala, los problemas que tiene, como decía Romy, nos dimos cuenta de las otras facetas en el Zoom y que eso también nos sacó el lado, o sea, todos tenemos el lado humano, pero más aún de, oye, ¿sabes que yo también me pasa esto? Yo también a veces estoy en la casa y no estoy solo, estoy complicado, tú tienes tus hermanos ahí, que el otro que tienes que ir a ayudar a tu mamá con tu hermano chico, todo eso pasaba y nos dábamos cuenta. Las clases seguían, pero sabíamos que ese lado humano está y que todos podemos comprendernos en lo que estábamos viviendo. Y eso mismo creo que hizo que los chiquillos también se fueran conectando cada vez más, quizá otros menos, todo dependía de cada uno, pero se ve un aumento también cuando se ve que ya las clases volvieron a una regularidad dentro del Zoom. O sea, que ellos en el fondo se dieron cuenta que igual podían presentar sus productos artísticos a fin de año. Sobre todo los terceros y cuartos, que ellos ya tienen sus proyectos individuales. Pero los más chicos también tuvieron esta gama de ver, y desde quizá, como yo, de historia, que claro, son temas que abarcan muchas cosas y abarcan las mismas menciones a veces, porque puedo hacer historia de esas artes que ellos, dentro de lo que me manejo, que ellos desempeñan, pero siento que, claro, ahí hubo desafíos, que es como lo que nos convoca aquí, ¿cierto? Los desafíos que hubo en pandemia con la distancia social, pero también lo obtenido. Y lo obtenido es lo que nos llevamos como insumo para que el próximo año, sea presencial o no, lo tenemos ya armado como para partir. Y este pie de base es bien importante. Yo aquí me gustaría sumar esto, coincido plenamente con lo que ustedes plantean. Desde mi perspectiva, esta pandemia, de una u otra manera, nos trajo a la palestra un montón de cosas que teníamos ocultas bajo la alfombra, ¿cierto? Pero por otro lado, también creo que nos permitió vernos, mirar al otro en su realidad.
Porque tal como tú lo dices, Mario, sí, po, o sea, tú tenías la relación, el contacto con tus estudiantes en el aula, en un formato, y aquí tanto ellos a ti como tú a ellos, comenzaste a conocerlos en otra instancia, en su casa, en su dormitorio, Claro. en su comedor, te fijas con sus problemáticas, con sus realidades, e insisto, esto fue para ambos lados, pero también a nosotros los equipos de trabajo, ¿cierto? Nos tocó también visualizar las realidades del otro, que muchas veces son invisibilizadas. Y creo que eso ya es una ganancia. Ya es una ganancia para la relación, para estrechar lazos, para la significancia. Sin lugar a dudas, eso es un plus. Por otro lado, siento que también esta pandemia nos planteó un desafío tremendo del cómo éramos capaces de innovar y enfrentarnos a una catástrofe saliendo victoriosos. Y aquí creo que la vocación fue la que jugó un rol clave, ¿cierto? O sea, la vocación de los profesores y profesoras fue el motor que dio le dio vuelta el brazo a esta situación, porque nosotros además sabemos, desde el inicio fue muy complicado el tema de la vinculación a través de redes, porque nuestros estudiantes no tenían y no tienen todos conexión, no tienen todos aparatos electrónicos, ¿cierto? También es cierto lo que tú dices, Mari Carmen, que sí, muchos de ellos se manejaban en el tema computacional, pero a través de juegos, ¿cierto? Pero nada más. Y bueno, insisto, todo esto puso en jaque nuestra capacidad organizativa, nuestra resiliencia, la vocación, también, porque no, yo creo que también se puso en jaque cómo los equipos directivos eran capaces de gestionar con eficiencia y eficacia para salir bien de esto. Y no me cabe duda que sí se logró, y ese es otro enriquecimiento más. Y que tal también, como tú dices, o sea, viene el 2021, no sabemos en qué formato, es probable que sigamos en lo mismo, pero ya aprendimos. Sí. Y si volvemos a la clase tradicional, también aprendimos, claro. Y también nos dimos cuenta que ya no podíamos seguir haciendo lo mismo, que este gran quiebre llegó para darnos aprendizajes a nosotros los maestros, que debemos cambiar en el aula, que sí o sí hay que estar preparados, porque en esta oportunidad fue este bicho, más adelante puede ser otra cosa, ¿cierto? Exacto. Y debemos estar siempre preparados, pero insisto, vinculo nuevamente con lo que planteé al principio. Nosotros como sociedad chilena estamos sufriendo un cambio, y me gusta, y yo creo que a todos nos gusta que estemos sufriendo este cambio, y es desde el aula donde con mayor razón debemos mostrar esta coherencia y esta consecuencia. Si queremos y hablamos tanto del cambio, lo debemos generar desde ahí, ¿cierto? Cambiando la forma en que enseño y posibilitando otras formas de aprender para nuestros estudiantes. Así es que exacto. Vamos adelante. Oye, yo darles las gracias a ustedes por esta tremenda conversación, súper relajada, muy de piel. Yo creo que todos somos docentes de corazón. Estamos algunos en cargos ya alejados del aula, pero no perdemos eso. Darte las gracias a ti, Karina, por venir y participar en nuestro diálogo en representación de la Corporación Municipal, a Romina y a Mario, ya también a nuestros docentes y en general me quedo con lo que tú has dicho, el desafío, son las palabras que hemos nombrado en este contexto de conversación. No temer, yo creo que tenemos que arriesgarnos. Yo soy de la generación más grande y hay que echarle para adelante, como se dice, y fortalecer nuestras comunidades de aprendizaje. Eso yo creo que ha sido el gran plus de este año. ¿Ya? Así es que nuevamente las gracias y nos quedamos esta semana con las actividades de los diálogos artísticos que comienzan mañana. Gracias. Gracias. Gracias.